El 30 de enero del 2020 se declararía una nueva epidemia que pondría a todo el mundo en emergencia, para muchos considerada como una crisis que vino repentinamente a bajar todos los ingresos por el aislamiento de personas y el cierre de muchas empresas, provocando así la bancarrota a varios negocios por todo el mundo. Se trata de una emergencia sanitaria que se volvió un gran desafío de gran altura porque se convirtió en una pandemia global y puso a la economía de muchos países en emergencia, y fue así como el comercio inventó mecanismos para producir ingresos durante el transcurso de la emergencia, mecanismos y proyectos que fueron muy bien diseñados durante la emergencia por sus altas demandas y su increíble crecimiento en poco tiempo. Es por eso que en este video Jorge el Curioso se preparó para presentarte 10 negocios más rentables durante la pandemia. Número 10. Servicios de limpieza. Los servicios de limpieza durante la pandemia se han vuelto aún más necesarios y han tenido una gran demanda por el riesgo de contagio por el nuevo virus. Los servicios de limpieza profesionales han aumentado por las grandes demandas de limpieza a oficinas, restaurantes, lugares públicos y hogares. Algunos servicios de limpieza como Corporate Cleaning ofrecen servicios como limpieza de oficinas, edificios, espacios comerciales y están ubicados en Columbus, Ohio. Afirman que la demanda ha aumentado sustancialmente para edificios comerciales e instalaciones médicas durante la pandemia, pero también el negocio de limpieza Unistar con sede en Manchester también ha tenido sus demandas. Los propietarios de la misma han contratado a más personal adicional por las altas demandas de limpieza durante la pandemia. La higiene y la desinfección cambiaron y se volvieron aún más necesarios por la pandemia. Es por eso que también los productos de limpieza aumentaron su venta. Los consumidores en todo el mundo de productos de limpieza aumentaron sus hábitos de limpieza durante la pandemia. Se registra que en la India el 78% de los consumidores colocan desinfectantes en sus manos con más frecuencia para no contagiarse por el virus, lo cual demanda más producción de productos desinfectantes. Los artículos de aseo aumentaron su venta en un 12,24% más en abril del 2020, según afirman algunas empresas productoras de productos de limpieza. Y es así que por estas altas demandas, este negocio queda como uno de los más rentables durante la pandemia. Número 9. Servicios delivery. Estos servicios son una actividad que tiene como finalidad colocar los bienes directo en el lugar de consumo, y en estos tiempos se ha convertido en una gran demanda, porque en este periodo de cuarentena se ha prohibido visitar diferentes lugares como farmacias, supermercados y restaurantes, por el miedo a los contagios por el nuevo virus y para evitar grandes grupos de personas y evitar que el virus se propague. En estos tiempos ha crecido la demanda de estos servicios porque la mayoría de las personas pasan en sus hogares y al no poder salir acuden a estos servicios de entrega. Estos servicios de entrega a domicilio de restaurantes, farmacias y otros locales han llegado a un crecimiento explosivo durante el 2020, y según datos de Euromonitor International, las ventas delivery de la industria de restaurantes ha elevado su cifra en estos tiempos de pandemia a 483,1 millones de dólares en 2019 y entre el 2020. Sus cifras crecieron aún más, dejando grandes ganancias a diferentes comercios. Es por eso que se posiciona como uno de los negocios más rentables durante la pandemia. Número 8. Telemedicina. La telemedicina es la prestación de servicios médicos a la distancia, y para su uso se emplean tecnologías de la información y de la comunicación para brindar atención médica a la distancia. Y en la pandemia, los hospitales y clínicas se han vuelto sitios donde se puede propagar el nuevo virus de una forma más fácil y el riesgo a contagiarse es aún mayor. En tiempos de pandemia, muchas personas han evitado salir de sus casas. Por eso las compañías de telesalud permiten a los pacientes ver a médicos o terapeutas a través de sus teléfonos o computadoras de una forma virtual. Y fue así como rápidamente se volvió un método muy eficaz y popular. Sus clientes aumentaron en un 50% en la pandemia. Y fue así como rápidamente se volvió un método muy eficaz y popular. Sus clientes aumentaron en un 50% en la pandemia. Y fue por eso que pasó a ser uno de los negocios más rentables y demandados en tiempos de pandemia. Número 7. Marketing digital. El marketing digital es un conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca en el Internet, y sus ventas son muy efectivas por sus resultados mediables. Hay datos específicos por países que muestran el aumento de las ventas en línea durante la pandemia, especialmente de alimentos y productos de limpieza. En Chile creció el comercio electrónico en un 119% y en Brasil creció un 180% solo en el mes de marzo en plena pandemia.
En esta área, según estudios realizados, han detectado el crecimiento de negocios que ofrecen soluciones digitales para integrar plataformas de pago y facturación, carritos de venta y catálogos en tiempo de pandemia. Y es así que esta emergencia provocó un gran aumento acelerado de esta tendencia de mercado. Según también las estadísticas de Kantar, empresa británica de investigación de mercado, relató que la penetración del comercio digital durante la primera semana de confinamiento aumentó un 100% durante la cuarta semana de pandemia. Y según la Cámara de Comercio Electrónico colombiana, el comercio electrónico ha crecido entre el 50% y el 80% durante la pandemia. Y al igual que otros países, México ha cerrado el año 2020 con su mayor e histórico valor de mercado electrónico con 316 millones de pesos, lo cual es un gran crecimiento del 89% en su mercado. Y gracias a eso, el marketing digital se convierte en uno de los mejores negocios en tiempos de pandemia y en un nuevo comercio. Número 6. Tecnologías financieras. Estas tecnologías son una industria financiera que aplica nuevos métodos y tecnologías a actividades financieras y de inversión. Y en estos meses de pandemia, las empresas tecnológicas que ofrecen servicios financieros han crecido notoriamente. Han crecido por los beneficios y soluciones que ofrecen dentro del mundo digital y cada vez más confían en ellos. Y antes de la pandemia, estas tecnologías crecían al ritmo de la transformación digital, pero en los últimos meses el proceso se ha acelerado muy rápido. Las descargas y el uso generalizado de aplicaciones financieras se ha convertido en una de las grandes tendencias de la pandemia, y según los expertos su crecimiento ha sido muy notorio y afirman que podríamos estar ya inmersos en los índices proyectados para el 2025. Por el gran crecimiento del comercio digital, la necesidad de contar con tecnología financiera se ha convertido en una gran necesidad. El aislamiento potenció las compras por internet. Los usuarios tuvieron que ponerse del lado del comercio digital para suplir sus necesidades en tiempos de pandemia, y fue por el gran crecimiento en el mercado digital en el inicio de la pandemia que las tecnologías financieras se convirtieron en una gran demanda, y fue así como tuvieron su gran crecimiento durante la pandemia. Número 5. Ciberseguridad. También conocida como la seguridad informática, es un conjunto de herramientas y conceptos de seguridad que pueden utilizarse para proteger los activos de una organización o de un usuario. Las tecnologías nuevas han cambiado el modo de producción, consumo y comunicación, y según se aumenta el uso de la red, también crece el número de formas en las que se puede intentar usarla incorrectamente. El Centro Nacional de Inteligencia ha catalogado que el crecimiento de ciberataques ha sido uno de los efectos inmediatos durante la pandemia. Es por eso que el aumento de los ataques en la red requiere de un aumento de la demanda de profesionales especializados en ciberseguridad. Durante la declaración de la OMS de determinar que el virus COVID-19 podía caracterizarse como una pandemia, las empresas se han visto obligadas a protegerse de ciberataques. Por eso la demanda de ciberseguridad ha crecido en la pandemia, y según varios estudios relatan que la demanda de profesionales de ciberseguridad será tan grande a nivel mundial, porque para el 2022 habrá hasta 1,8 millones de puestos sin cubrir para proteger a empresas de ciberataques. Número 4. Realidad aumentada y virtual para el comercio. Estas herramientas son las que buscan aumentar la información que hay en el entorno, completándola con diferentes elementos como información 2D o 3D y la música. Y en estos tiempos de pandemia ha sido muy alta su demanda en el mercado digital porque se usa para el mercado como un probador virtual que simula digitalmente usando la cámara de un dispositivo cómo se sienten algunos artículos en el mercado. En estos tiempos de pandemia el comercio digital se ha extendido notoriamente y es por eso que varias empresas lo han incrementado en sus comercios. Esta pandemia ha impulsado el uso de herramientas de realidad virtual en las industrias de una forma muy acelerada. La crisis del nuevo virus terminó cambiando definitivamente la forma en la que las empresas y el comercio trabajan para que los usuarios compren lo necesario. Las restricciones de personas han acelerado mucho los avances en áreas de la realidad virtual para el comercio digital en tiempos de pandemia para mantenerse estables y en ocasiones aumentar sus ventas. La empresa Tetra Pak trabaja usando herramientas de realidad aumentada para guiar el trabajo en terrenos con máquinas que se encuentran a kilómetros de distancia de sus oficinas, lo cual demuestra un gran crecimiento y un gran negocio rentable en tiempos de pandemia, pero también un gran avance en la tecnología. Número 3. Creadores y vendedores de juegos. En estos tiempos de pandemia, el nuevo virus ha obligado a la mayoría de personas a quedarse en sus hogares las 24 horas del día. Es por eso que los otros beneficiados de estos tiempos son los de la industria de los videojuegos. Por la pandemia, la industria de los videojuegos tuvo grandes ganancias. Se calcula que solo Colombia exportó 1,6 millones de dólares de 60 estudios de desarrollo de videojuegos, y según lo relatan, China lidera el mercado mundial de los videojuegos durante la pandemia. En el 2020,
2020 se estima que el país asiático tuvo un ingreso de más de 40.500 millones de dólares gracias a las ventas de los videojuegos en tiempos de pandemia. Esta industria tuvo una gran demanda y grandes ganancias durante la pandemia. Los videojuegos fueron uno de los sectores que vivieron una época dorada con la llegada de la pandemia. La industria de los videojuegos, con su gran éxito, se colocó como la industria del entretenimiento que más dinero mueve a nivel mundial durante la pandemia. Entre otros países que generaron grandes ingresos por los videojuegos durante tiempos de pandemia fueron Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania. Pero según un reportaje de mercado, China obtuvo su liderazgo global en la industria porque algunas de las mayores compañías de videojuegos son del país asiático como Tencent, un conglomerado de entretenimiento que cuenta con una industria de videojuegos como League of Legends, Call of Duty Online y tiene derechos parciales de Fortnite, lo cual produjo ingresos de 5.225 millones de dólares, colocando así a esta industria de entretenimiento como una de las mayores productoras de ingresos durante la pandemia. Número 2. Fabricantes de mascarillas. Durante la pandemia fue muy grande la demanda de mascarillas en todo el mundo porque éstas se volvieron una gran manera de protección al contagio del nuevo virus. Es por eso que en un par de meses después de que se declaró una pandemia mundial, este negocio se ha convertido en uno de los más necesarios día a día en tiempos de pandemia. La gran demanda de este producto durante la pandemia produjo en todo el mundo un rápido nacimiento y crecimiento de empresas dedicadas a la producción de mascarillas. Y así como es de grande su demanda, así también son sus ganancias para las empresas productoras de este producto, según lo refleja China, el mayor ganador en este negocio. Se afirma, según informes, que el país asiático ha vendido 4.000 millones de mascarillas y otras cantidades de equipo para el manejo sanitario en la pandemia a los países afectados por el nuevo virus, lo cual les dejó una ganancia en un mes de 10.200 millones de yuans, equivalentes a 1.330 millones de euros. El grupo estadounidense 3M, productor de mascarillas, tuvo un fuerte incremento de ganancias en el cuarto trimestre del 2020. La pandemia multiplicó su producción de mascarillas N95 y así llegaron a la venta de 2 millones de mascarillas en la pandemia. Su facturación creció 5,6% en el cuarto trimestre del 2020 a 8.600 millones de dólares, demostrando que es notable el gran crecimiento de este negocio durante la pandemia. Número 1. Farmacéuticas. Después de que la OMS declarara el nuevo virus como una emergencia mundial, las farmacéuticas se han visto obligadas a producir una solución para disminuir o eliminar el nuevo virus con algún medicamento. Es por eso que las farmacéuticas han estado trabajando en vacunas y tratamientos para combatir el nuevo virus. Por la gran demanda de tratamientos, algunas de las empresas que producen vacunas y tratamientos para combatir el nuevo virus en tiempos de pandemia han experimentado un gran aumento notable en sus finanzas. Es por eso que de las muchas empresas productoras de vacunas hay un ganador notable. Se trata de la multimillonaria farmacéutica Moderna con sede en Massachusetts, que fue la primera empresa en comenzar el 16 de marzo los ensayos en humanos de una nueva vacuna para el nuevo virus en Seattle. Cuando la OMS declaró la pandemia, el patrimonio neto estimado de esta farmacéutica era de unos 720 millones de dólares. Las acciones de Moderna se han recuperado en más del 103%, elevando así su fortuna a un estimado de 1.500 millones de dólares. Es por eso que la farmacéutica es considerada como el mayor ganador en términos porcentuales durante la pandemia, porque tuvo un aumento de su patrimonio neto del 109% en tiempos de pandemia. Aunque la pandemia aún no ha terminado, estos negocios han sido los más rentables en su desarrollo, y en su transcurso algunos seguirán siendo rentados aun cuando ya se haya terminado la pandemia, por las grandes ganancias y los buenos resultados que han producido. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Yo, el Curioso, te mando un saludo y te invito a que te suscribas a este canal y le des like al video. Recuerda que si te gustan las cosas asombrosas y extrañas del mundo, en este canal las encontrarás. Hasta el próximo video.